Me negué a cambiar mi boda por el viaje de lujo de mis hermanas. Mi madre la boicoteó y me robó mi herencia para pagarlo. Esto te enseñará humildad, me gritó. No lloré. Hasta que mi esposo se puso de pie en la recepción y proyectó algo en la pantalla. 250 invitados enmudecieron. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Esta boda es una maldita burla, Victoria. Eres una completa egoísta, me gritó mi madre, Elena. Golpeó la mesa principal con tanta fuerza que las copas de cristal temblaron y el vino tinto salpicó el mantel inmaculado. Mis dos hermanas menores, Daniela y Lucía, estaban de pie junto a ella. Ambas llevaban vestidos de color blanco roto y plata, diseñados específicamente para opacarme en mi propio día. Me miraban con un asco indisimulado frente a los 250 invitados. El salón entero, decorado con luces cálidas y flores blancas, quedó en un silencio absoluto y sepulcral. Los tenedores dejaron de chocar contra los platos. Todas las miradas estaban clavadas en nosotros. Piensa en lo que le has hecho a esta familia. Nos largamos ahora mismo, sentenció mi madre, dándose la vuelta con pasos firmes, esperando que yo me derrumbara, que corriera detrás de ella suplicándole de rodillas que no me abandonara en el día más importante de mi vida. La humillación flotaba pesada en el aire, asfixiante. Sentí la sangre golpear en mis sienes. Mi estómago se contrajo. Pero yo no lloré. Mi mandíbula se apretó hasta doler. En lugar de rogarles, levanté la barbilla y sonríe fríamente. Giré el rostro hacia mi esposo, Alejandro. Él asintió levemente, con los ojos ardiendo de determinación, y me entregó el micrófono. Antes de que se vayan, dije. Mi voz hizo eco en cada rincón del enorme salón, nítida y dura como el hielo. Hay algo que todos los presentes, y muy especialmente los patrocinadores de mis queridas hermanas, deben ver en esa pantalla gigante. Las luces principales se apagaron de golpe. El murmullo de horror y confusión de los invitados llenó el espacio por un segundo, antes de que el proyector cobrara vida. Y lo que se mostró en esa pantalla gigante, les aseguro, fue el inicio de la caída definitiva de su falso imperio de cristal. Gracias por estar aquí. Sírvase un vaso de agua tibia, siéntese y escuche el resto de mi historia. Para entender cómo llegamos a este punto de destrucción total, tienen que conocer el ambiente en el que crecí. Mi nombre es Victoria. Tengo 32 años. Vengo de una de esas familias en una zona exclusiva de la Ciudad de México donde las apariencias lo son absolutamente todo. El que dirán era la religión de mi madre. Desde que tengo uso de razón, mi papel en la casa fue ser la hija invisible, la responsable, la aburrida. Mientras Daniela y Lucía eran criadas como princesas intocables, yo era la que resolvía los problemas. Mis hermanas son supuestas creadoras de contenido, influencers de estilo de vida en Instagram. Nunca han tenido un trabajo real. Mi madre las mantiene para que puedan fingir ante sus miles de seguidores que tienen una vida de lujo, viajes y marcas exclusivas. Yo, en cambio, trabajo como coordinadora en una organización no gubernamental. Gano un salario normal, pago mis propias cuentas y construyo mi vida sin pedirles un solo peso. Siempre supe que no era la favorita, pero aprendí a vivir con ello. Conocí a Alejandro hace 5 años. Él es analista financiero, un hombre trabajador, honesto y brillante. No le importan las marcas de diseñador ni los autos de lujo. Me propuso matrimonio en un parque público, bajo un árbol, con un anillo sencillo pero hermoso que él mismo compró con sus ahorros. Fue el momento más genuino de mi vida. Cuando anunciamos el compromiso en una cena familiar, la reacción fue exactamente la que esperaba. Daniela miró el anillo y soltó una pequeña risa burlona, tapándose la boca. Lucía rodó los ojos y siguió mirando su celular. Mi madre esbozó una sonrisa forzada, de esas que no llegan a los ojos. Me abrazó con frialdad y dijo que estaba feliz por mí, pero su tono sugería que le estaba dando el pésame. No me importó. Tenía a Alejandro. Estábamos dispuestos a pagar una boda modesta por nuestra cuenta.
Queríamos algo íntimo, sin pretensiones. Pero el infierno se desató cuando mi madre decidió que ella debía tomar el control de la situación, no por amor a mí, sino porque una boda modesta dañaría su preciada imagen pública ante sus amigas del club. Ese fue el primer error que cometí, creer que, por una vez en la vida, mi madre realmente quería verme feliz. Un mes después de anunciar el compromiso, mi madre me invitó a cenar sola. Fue en un restaurante carísimo en Polanco. El olor a su perfume francés era abrumador. Me sentí fuera de lugar con mi ropa de trabajo frente a ella, perfectamente arreglada y con joyas brillantes. Pidió vino caro y me miró fijamente al otro lado de la mesa. De repente, su expresión se suavizó de una manera que me desconcertó. Alargó su mano perfectamente cuidada y tomó la mía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran unas lágrimas tan perfectas que parecían ensayadas frente al espejo. Victoria, hija mía, dijo con voz temblorosa. Sé que a veces he sido dura contigo. Pero quiero que sepas algo muy importante. Antes de morir, tu abuela Carmen dejó algo preparado para este momento. El nombre de mi abuela me provocó un nudo en la garganta. Ella era la única persona en esa familia que me abrazaba con fuerza y me hacía sentir valiosa. Mi madre sacó de su bolso de diseñador una carpeta de cuero y la abrió frente a mí. Tu abuela estableció un fondo de fideicomiso. Una inheritance secreta, por así decirlo. Son $150,000. Y dejó instrucciones estrictas. Ese dinero es exclusiva y únicamente para la primera de sus nietas que se case. Para que tenga la boda de sus sueños y el inicio de un hogar. Miré los papeles. Ahí estaba mi nombre. Ahí estaba la firma de mi abuela. El aire abandonó mis pulmones. $150,000. Era una cantidad de dinero que Alejandro y yo no veríamos junta en años de trabajo. Es tuyo, Victoria, continuó mi madre, apretando mi mano. Yo soy la administradora legal del fondo. Me encargaré de todos los trámites bancarios para liberar el dinero en cuanto lo necesites para los pagos fuertes. Quiero que tengas una boda espectacular. Quiero que estés feliz. Sentí un calor inmenso en el pecho. Las lágrimas nublaron mi vista. En ese preciso instante, todas las barreras que había construido durante 30 años se derrumbaron. Creí, con la ingenuidad más estúpida del mundo, que mi madre finalmente me veía. Que finalmente me valoraba. La abracé por encima de la mesa, llorando de gratitud, dando gracias a mi abuela en silencio. Alejandro, siendo el hombre prudente que es, se mostró escéptico cuando le conté. Me recordó que la gente no cambia de la noche a la mañana. Pero yo estaba cegada por la ilusión. Con la promesa de ese dinero, comenzamos a planear una boda mucho más grande. Reservamos un viñedo hermoso en Querétaro. Contratamos a una organizadora de bodas reconocida llamada Silvia. El problema era que los anticipos tenían que salir de nuestra bolsa, ya que mi madre decía que el banco tardaría un par de meses en liquidar el fideicomiso. Alejandro y yo vaciamos nuestras cuentas de ahorro. Usamos hasta el último centavo de nuestros salarios para asegurar el lugar, el banquete y el fotógrafo. Confiábamos en que pronto recuperaríamos todo con la inheritance de la abuela Carmen. Pasaron los meses. Faltaban apenas 4 meses para la gran fecha. Todo estaba firmado, sellado y pagado a medias. La boda estaba tomando forma y yo me sentía como en un cuento de hadas. Nunca había sido el centro de atención y, por primera vez, estaba disfrutando el proceso. Hasta que llegó la llamada telefónica que destrozó la fantasía en 1000 pedazos. Estaba en mi oficina, revisando unos reportes de la ONG, cuando mi celular vibró. Era mi madre. Respondí con una sonrisa, esperando que me diera noticias sobre la transferencia del banco. Pero su tono no era el de la madre amorosa del restaurante. Su voz sonaba metálica, fría y ejecutiva. Como si estuviera despidiendo a un empleado. Victoria. Tenemos un problema con la fecha de tu boda. Vas a tener que posponerla para el próximo año. Me quedé congelada. La pluma se resbaló de mis dedos y cayó al escritorio. ¿Qué quieres decir con posponerla?, pregunté, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda.
Faltan 4 meses, mamá. Ya enviamos las invitaciones. Ya pagamos los anticipos. No seas dramática, respondió ella con un bufido impaciente. Daniela y Lucía acaban de conseguir la oportunidad de sus vidas. Una agencia la seleccionó para un retiro de influencers de lujo en Dubái y las Maldivas. Es un evento de un mes que choca exactamente con la semana de tu boda. Las marcas les pagarán por la publicidad, pero ellas tienen que cubrir una cuota de inscripción altísima para asegurar su lugar. Es una promoción invaluable para sus carreras. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar la información. Estaba pidiendo que yo, que llevaba un año planeando el día más importante de mi vida, cancelara todo porque mis hermanas querían irse a tomarse fotos en bikini a Medio Oriente. Mamá, eso es imposible, dije, tratando de mantener la calma, aunque mis manos ya temblaban. Si cancelamos ahora, perdemos más de $20,000 en depósitos. Son los ahorros de Alejandro y míos. La voz de mi madre se volvió cortante como una navaja. El dinero se recupera, Victoria. Esta oportunidad para tus hermanas no. Tu boda puede esperar. A fin de cuentas, Alejandro y tú ya viven casi como casados. No hay ninguna prisa. Además, yo soy tu madre y te lo estoy pidiendo. Daniela y Lucía son tu familia. Debes apoyarlas. Agarré el borde del escritorio con fuerza. La vieja Victoria, la hija sumisa, habría agachado la cabeza y dicho que sí. Pero al pensar en la cara de Alejandro, en las horas extras que había trabajado, sentí que algo se rompía dentro de mí. No, mamá. No voy a cambiar la fecha. Lo siento por el viaje de mis hermanas, pero mi boda se queda como está. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Un silencio denso y amenazador. Muy bien, susurró mi madre. Sus palabras destilaban veneno puro. Si eliges ser una maldita egoísta, entonces atente a las consecuencias. Aprende cuál es tu lugar en esta familia, Victoria. Colgó el teléfono. El impacto de sus palabras me dejó sin aire. Me encerré en el baño de la oficina y lloré hasta que me dolieron las costillas. Cuando llegué a casa esa noche, Alejandro me encontró hecha un ovillo en el sofá. Le conté todo. Él me abrazó fuerte, su mandíbula tensa. No vamos a cancelar nada, dijo con voz firme, besando mi frente. Nos casaremos ese día, con ellos o sin ellos. Al día siguiente comenzó la verdadera guerra. Mi madre y mis hermanas desataron un asedio psicológico en mi contra. Daniela me envió notas de voz por WhatsApp llorando falsamente. Nos estás arruinando la vida, Victoria. Eres una envidiosa. Siempre has odiado que nosotras tengamos éxito y tú seas una simple oficinista. Lucía me bombardeó con mensajes de texto pasivo-agresivos. Me bloqueó de todas sus redes sociales. Luego, mi madre movilizó a sus tropas. Empecé a recibir llamadas de tías y primas lejanas, personas con las que apenas hablaba, reclamándome mi actitud. Mi madre les había contado una versión retorcida de la historia, afirmando que yo me negaba a ayudar a mis hermanas en una crisis profesional solo por capricho. Era agobiante. Cada vez que sonaba el celular, sentía náuseas. Dejaron de contestar mis mensajes. Me aplicaron la ley del hielo más cruel e infantil. Alejandro tomó mi teléfono, apagó las notificaciones y me miró a los ojos. Concéntrate en nosotros. Ellas quieren quebrarte. No les des ese poder, me dijo. Estaba a punto de rendirme. Estaba a punto de llamar a mi madre y decirle que ganaba, que pospondría la boda, solo para detener el dolor en mi pecho. Pero entonces ocurrió algo que cruzó todas las líneas imaginables. Algo que me hizo despertar del trance y ver a los monstruos que realmente eran. Fue un martes por la tarde. Recibí una llamada de Silvia, mi organizadora de bodas. Su voz sonaba tensa, nerviosa. Victoria, hola. Necesito confirmar algo contigo urgentemente. Acabo de recibir un correo electrónico tuyo, pero me pareció muy extraño. El corazón me dio un vuelco. ¿Un correo mío? Silvia, yo no te he enviado nada hoy.
Le escuché tragar saliva al otro lado de la línea. Victoria, recibí un correo desde una dirección que lleva tu nombre, solicitando la cancelación total del evento en el viñedo. La persona exige la devolución inmediata de los depósitos a un número de cuenta bancaria, que no está a tu nombre. Está a nombre de tu madre, Elena. Me quedé paralizada. Mis pulmones dejaron de funcionar. Silvia me reenvió los correos de inmediato. Ahí estaban. Alguien, mi madre, había creado un correo electrónico falso haciéndose pasar por mí. Había falsificado mi firma digital. Estaba intentando cancelar mi boda a mis espaldas y, lo que era peor, estaba intentando robarse el dinero de los reembolsos. El dinero de Alejandro y mío. El dolor que sentí en ese momento se transformó instantáneamente en una furia ciega, ardiente. Dejé de llorar. La tristeza se evaporó y dejó paso a una claridad absoluta. Mi madre no solo era manipuladora, era una delincuente. Salí temprano del trabajo y llamé a la única persona de la familia en la que confiaba, mi tía Lourdes, la hermana mayor de mi madre. Lourdes siempre había sido la oveja negra porque nunca le importó el estatus social. Nos vimos en una cafetería discreta. Le mostré los correos impresos. Lourdes se llevó las manos a la boca, horrorizada. Dios santo, Elena ha perdido la cabeza, susurró. Luego me miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Victoria, escúchame bien. Tu madre y tus hermanas andan como locas comprando ropa de diseñador y reservando cosas para ese maldito viaje a Dubái. Están gastando a manos llenas. Y yo sé, por tu padre en paz descanse, que Elena no tiene tanta liquidez en este momento. Mija, revisa el fideicomiso de tu abuela. Revísalo ya. Un balde de agua helada cayó sobre mi cabeza. El fideicomiso. Los $150,000 que mi madre prometió liberar para la boda. Regresé a casa temblando. Alejandro estaba preparando la cena. Cuando le conté lo de los correos y la sospecha de mi tía Lourdes, sus ojos se abrieron de par en par. Como analista financiero, su cerebro hizo clic de inmediato. Victoria, dijo, agarrándome por los hombros. Ella es la administradora, pero tú eres la beneficiaria legal. Tienes derecho a solicitar los estados de cuenta. Mañana a primera hora vamos al banco. Y no me importa si tenemos que llevar un lawyer, vamos a ver qué está pasando con ese dinero. No dormí un solo minuto esa noche. La rabia me mantenía despierta, latiendo en mis venas. A las 9 de la mañana del día siguiente, estábamos parados en la sucursal bancaria. El aire acondicionado estaba helado, pero yo sudaba a mares. Presenté mi identificación y el acta de defunción de mi abuela que acreditaba el fideicomiso. El gerente del banco nos hizo pasar a su oficina. Parecía incómodo. Señorita Victoria, su madre es la administradora de la cuenta, comenzó a decir el gerente. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el escritorio. Mi esposa es la beneficiaria única estipulada en el documento notarial. Si usted no nos proporciona los estados de cuenta en este instante, regresaremos en una hora con un abogado y una orden judicial por ocultamiento de información fiduciaria. El gerente palideció, tecleó rápidamente en su computadora y la impresora empezó a escupir hojas. Me entregó el documento. Mis ojos bajaron hasta la línea del saldo actual. 0. El saldo era 0 pesos. El fideicomiso de mi abuela estaba completamente vacío. Arranqué las hojas de las manos del gerente. Mi vista se nubló por un segundo, pero me obligué a enfocar las letras negras sobre el papel blanco. Alejandro se colocó a mi lado y ambos leímos el historial de movimientos. 3 semanas atrás, exactamente 5 días antes de que mi madre me invitara a cenar para informarme sobre la inheritance, hubo 2 transferencias masivas. Primera transferencia, $60,000 a la cuenta personal de Daniela. Segunda transferencia, $60,000 a la cuenta personal de Lucía. En el concepto de ambas transferencias, mi madre había escrito descaradamente, anticipo de herencia, apoyo viaje Dubái. El papel temblaba violentamente entre mis manos. No me habían pedido que pospusiera la boda porque el viaje coincidía con la fecha.
Me habían pedido que pospusiera la boda porque mi madre ya se había robado mi dinero para pagarles el viaje a mis hermanas, y necesitaba tiempo para encubrir su delito y buscar excusas. Me había usado. Me había mentido en la cara, llorando frente a mí, utilizando la memoria de mi abuela Carmen para mantener mi confianza mientras vaciaba mis fondos. Pero eso no era todo. Alejandro, repasando los números con ojo clínico, señaló otra línea en el estado de cuenta. «Mira esto, Victoria», me dijo con voz grave. «Antes de transferirles el dinero a tus hermanas, hubo un depósito a las cuentas de la agencia de viajes en Dubái por $20,000, pagados directamente desde la cuenta personal de tu madre. Tu madre sí tenía dinero propio. Pero decidió gastarlo en el capricho de ellas y robar el tuyo». La traición me golpeó como un bate de béisbol en el estómago. Sentí náuseas reales. Tuve que sentarme en una de las sillas de cuero de la oficina del gerente, agarrándome el vientre. La imagen de Daniela y Lucía riéndose, publicando fotos con bolsos de marca, pagados con el dinero que mi abuela me había dejado para mi futuro, me partió el alma. El gerente del banco nos miraba con pánico, sabiendo perfectamente que la administradora había cometido un fraude fiduciario colosal bajo las narices de su institución. «¿Qué procedemos a hacer?», me preguntó Alejandro, arrodillándose frente a mí, tomando mi rostro entre sus manos. Cualquier rastro de compasión, cualquier lágrima de dolor, se secó en ese preciso instante. Levanté la mirada. El amor ciego y sumiso que sentía por mi familia se había convertido en cenizas. «Quiero los comprobantes certificados de estas transferencias», le ordené al gerente, con una voz tan dura que no reconocí como mía. «Fírmelos y séllelos. Ahora mismo». Salimos del banco con una carpeta negra llena de pruebas incriminatorias. Al subir al auto, el silencio era ensordecedor. El sol brillaba con fuerza sobre el tráfico de la ciudad, pero yo sentía frío. Mucho frío. «Tenemos que llamar a un lawyer inmediatamente», dijo Alejandro, encendiendo el motor. «Podemos demandarlas hoy mismo por fraude, abuso de confianza y robo. Elena iría a la cárcel. Las cuentas de tus hermanas serían congeladas antes de que pisen el aeropuerto para irse a Dubái». Giré el rostro para mirarlo. La idea era tentadora. Arruinarles el viaje. Ver a mi madre esposada. Pero el daño social y emocional que me habían causado exigía algo más que un simple proceso judicial a puerta cerrada. Ellas vivían de las apariencias. Respiraban por la aprobación pública, por los likes, por el estatus. Un juicio discreto les permitiría hacerse las víctimas ante nuestra familia y amigos, inventando que yo era una hija desquiciada peleando por dinero. «No», dije. Alejandro frunció el ceño, confundido. «No. Victoria, te robaron $150,000. Si demandamos ahora, se harán las mártires», le expliqué, sintiendo como un plan frío y calculador se formaba en mi mente. «Dirán que lo hicieron por necesidad, que yo las ataqué primero. Cancelarán la boda y nos quedaremos solos». «No, Alejandro. Quiero que paguen donde más les duele. En su maldita reputación». Me miró a los ojos y entendió exactamente lo que estaba pensando. Una sonrisa lenta y afilada se dibujó en su rostro. «¿Quieres hacerlas pedazos frente a todos?», murmuró. «Quiero que asistan a la boda», sentencié. «Quiero que se sienten en la mesa principal. Y quiero que las personas que más admiran y temen en su círculo social las vean por la basura que realmente son». Los siguientes 3 meses fueron el ejercicio de actuación más agotador y doloroso de mi vida. Me tragué mi orgullo, mi rabia y mi dolor. Comencé a jugar el juego de mi madre. Le envié un mensaje de texto disculpándome por mi actitud inmadura. Le dije que tenía razón, que yo estaba estresada por los preparativos y que valoraba mucho a la familia. Mi madre, en su arrogancia infinita, se creyó cada palabra. Me llamó, con ese tono condescendiente que ahora me daba asco, y me dijo que me perdonaba. Aseguró que ella y mis hermanas asistirían a la boda, pero dejó muy claro que el viaje a Dubái seguía en pie y que Daniela y Lucía solo estarían presentes unas horas antes de salir al aeropuerto esa misma noche. Era el escenario perfecto. Mantuve la mentira sobre el dinero.
Le dije a mi madre que Alejandro y yo habíamos pedido un préstamo personal en el banco para cubrir los gastos restantes del viñedo, ya que el fideicomiso estaba tardando mucho en liquidarse. Le escuché fingir simpatía en el teléfono, diciéndome que no me preocupara, que ella seguiría presionando al banco. Cada mentira que escupía fortalecía mi determinación. Mientras tanto, Alejandro y yo trabajábamos en las sombras. Nuestro departamento se convirtió en un cuarto de guerra. Pasábamos las noches despiertos en la sala, con la laptop abierta y documentos esparcidos por la mesa. Alejandro organizó los estados bancarios. Subrayó en rojo las transferencias fraudulentas de la inheritance. Yo me encargué de recopilar todas las notas de voz llenas de insultos y abusos que mis hermanas me habían enviado por WhatsApp, quejándose de mi boda y exigiendo que me hiciera a un lado para no arruinar su promoción de marcas. Rescaté los correos falsificados que mi madre le envió a la organizadora Silvia, intentando cancelar mi evento y robar los depósitos. Silvia, que estaba al tanto de la situación y sentía un profundo repudio por lo que mi familia había hecho, nos ayudó a asegurar la parte técnica. En el viñedo había una pantalla gigante y un sistema de sonido impecable, diseñados para proyectar el típico video romántico de los novios. Nosotros teníamos otro tipo de presentación en mente. Una noche, a una semana de la boda, Alejandro cerró la laptop y se recargó en la silla, frotándose los ojos cansados. «Está listo», me dijo. En la pantalla brillaba un archivo de PowerPoint titulado La verdadera cara de la familia. Eran 20 diapositivas. Claras, concisas, irrefutables. Documentos oficiales del banco, capturas de pantalla, correos electrónicos. Era una guillotina digital perfectamente afilada. Me acerqué a él y puse mis manos sobre sus hombros. Me miró con preocupación. ¿Estás absolutamente segura de esto, Victoria? Una vez que pulsemos el botón, no habrá vuelta atrás. Tu familia te odiará para siempre. Habrá un escándalo monstruoso. Ya no tengo familia, respondí, sintiendo una paz aterradora y fría en mi interior. Solo comparto sangre con unas ladronas que me sonríen a la cara. Merecen todo lo que les va a pasar. Contacté a mi tía Lourdes de nuevo y le conté el plan. Ella lloró. Lloró de tristeza por la podredumbre de su hermana, pero también me abrazó y me dijo que estaría a mi lado. Me aseguró que invitaría a las personas clave. Las amigas del club de mi madre, las tías más chismosas, los empresarios de alto nivel con los que mi familia fingía codearse, e incluso contactó a representantes de 2 marcas importantes que supuestamente iban a patrocinar a mis hermanas en Dubái. Todos estarían allí, sentados, bebiendo champán, esperando un cuento de hadas. La semana final transcurrió como un sueño extraño. Fui a las pruebas de vestido con mi suegra, quien me trató con un amor que jamás recibí en mi propia casa. Ignoré las publicaciones de mis hermanas en Instagram, donde presumían maletas Louis Vuitton y tratamientos de spa preparándose para su gran evento. La noche antes de la boda, me miré al espejo del baño. Ya no veía a la hija sumisa y aburrida. Veía a una mujer lista para la guerra. Estaba a punto de quemar mi propio bosque para asegurarme de que las serpientes no tuvieran dónde esconderse. El día de la boda amaneció despejado y hermoso. El viñedo en Querétaro se veía espectacular. Arcos de rosas blancas, sillas de madera rústica, y un sol brillante que calentaba el aire fresco. Sin embargo, mi estómago era un nudo constante. Mientras mis damas de honor me ayudaban a ponerme el vestido, el ambiente era tenso. Mi madre no apareció en la suite nupcial para ayudarme, como manda la tradición. En su lugar, envió un mensaje de texto seco: llegaremos directamente a la ceremonia. Las niñas tienen que arreglarse para sus fotos del viaje. Cerré los ojos, respiré profundo y le entregué mi celular a una de mis damas. Ya no me importaba. Cuando llegó el momento, me paré en el inicio del pasillo. La música clásica comenzó a sonar. El tío Ricardo, el hermano menor de mi padre fallecido, se acercó a mí con una sonrisa cálida y me ofreció su brazo. Había aceptado entregarme en el altar cuando supo que mi madre no movería un dedo por mí. «Te ves hermosa, sobrina», susurró el tío Ricardo. «No dejes que nadie te quite la luz hoy». Empezamos a caminar.
El pasillo parecía interminable. 250 rostros giraron hacia mí. Y allí, en la segunda fila, porque se negaron a sentarse en la primera, estaban ellas. Mi madre, Elena, llevaba un vestido plateado despampanante, con joyas que brillaban bajo el sol. A su lado, Daniela y Lucía vestían trajes de seda en tono perla, peligrosamente cercanos al blanco. Estaban murmurando entre ellas, criticando la decoración, mirando sus relojes con descaro. Cuando pasé por su lado, mi madre hizo una mueca de desdén que no pasó desapercibida para los invitados cercanos. Pero entonces miré al frente y vi a Alejandro esperándome en el altar. Llevaba un traje oscuro, impecable, y sus ojos me transmitieron una fuerza inquebrantable. Me solté del brazo de mi tío y tomé las manos de mi futuro esposo. La ceremonia transcurrió con una belleza dolorosa. El sacerdote hablaba sobre la lealtad, la honestidad y la familia. Cada palabra parecía un clavo martillado en la hipocresía de las 3 mujeres sentadas a mis espaldas. Durante el intercambio de votos, cuando juré amar y respetar a Alejandro por sobre todas las cosas, escuché claramente la risa ahogada de Lucía. La tía Lourdes, sentada unas filas más atrás, se inclinó y le dio un golpe disimulado a Lucía en el hombro, silenciándola. La tensión entre los familiares que sabían la verdad y los invitados que solo veían la fachada era eléctrica. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, Alejandro me besó con una pasión que me hizo olvidar todo por un segundo. Los aplausos estallaron. Caminamos de regreso por el pasillo. Mi madre aplaudía rígidamente, con esa sonrisa falsa tatuada en el rostro. Daniela ya estaba con el celular en la mano, probablemente grabando historias para su Instagram. Pasamos al área de la recepción. El salón principal era un sueño. Silvia, la organizadora, se acercó a mí disimuladamente mientras los invitados tomaban sus asientos. Todo está configurado en la cabina del DJ, me susurró Silvia al oído. Tienen el control remoto. Cuando ustedes den la señal, las luces bajarán y la pantalla se encenderá. Le di un apretón de manos agradecido. Alejandro y yo nos dirigimos a la mesa principal. Era una mesa larga y elegante en el centro del salón. A nuestro lado derecho debían sentarse los padres del novio. A nuestro lado izquierdo, mi madre y mis hermanas. El banquete de 3 tiempos se sirvió. La champaña corría. La música de fondo era suave. El ambiente general era de celebración, pero en nuestra mesa se respiraba veneno. Mi madre se quejó de la textura del salmón. Daniela se levantó 3 veces para tomarse fotos en los espejos del baño. Lucía miraba su reloj cada 5 minutos, anunciando en voz alta que su vuelo salía a la 1 de la mañana. Era el momento. Alejandro me tomó la mano bajo el mantel. Sus dedos estaban cálidos. Yo asentí, sintiendo como el pulso me latía en los oídos. La tormenta estaba a punto de desatarse. Alejandro hizo una señal discreta al DJ. La música de fondo se desvaneció lentamente. Mi madre frunció el ceño, molesta por la interrupción de su monólogo sobre su vestido. Alejandro se puso de pie, tomó una cuchara y golpeó suavemente su copa de cristal. Tin, tin, tin. El salón entero enmudeció. Atención, por favor. Buenas noches a todos, dijo Alejandro por el micrófono. Su voz era tranquila, casi casual, pero tenía un filo peligroso. Victoria y yo queremos agradecerles profundamente que nos acompañen esta noche. Las miradas de los 250 invitados se clavaron en él. Vi a los patrocinadores de mis hermanas sentados en una mesa cercana, sosteniendo sus copas, prestando atención. Mi madre suspiró, claramente aburrida, cruzándose de brazos. Antes de abrir la pista de baile, continuó Alejandro, y antes de que mi suegra y mis cuñadas tengan que huir rápidamente al aeropuerto para su viaje a Dubái, mi hermosa esposa tiene unas palabras que compartir. Un pequeño homenaje a la familia. Alejandro me entregó el micrófono y dio un paso atrás. Me puse de pie. Las rodillas me temblaban levemente, pero me apoyé en la mesa. Miré directamente a mi madre. Ella arqueó una ceja, esperando seguramente un discurso de sumisión y agradecimiento falso. Mamá. Daniela.
Lucía, comencé, asegurándome de que mi voz no temblara. Esta noche marca el inicio de una nueva etapa en mi vida. Y para poder avanzar limpio, es necesario sacar a la luz las verdades incómodas. Mi madre se tensó. El pánico empezó a asomarse en sus ojos. Hizo el amago de levantarse. Esta boda es una maldita burla, Victoria. Eres una completa egoísta, saltó mi madre, exactamente como describí al principio de esta historia, golpeando la mesa. Piensa en lo que le has hecho a esta familia. Nos largamos ahora mismo. Antes de que se vayan, la interrumpí, mi voz elevándose sobre la suya, fría y autoritaria. Hice la señal. Las luces del salón se apagaron bruscamente. Hay algo que todos deben ver en esa pantalla. El proyector cobró vida. La enorme pantalla blanca a mis espaldas se iluminó, iluminando los rostros asustados de mi familia. Diapositiva 1. Un documento legal gigante. El fideicomiso de la abuela Carmen, con las firmas y el monto claramente resaltados en amarillo, 150,000 pesos dólares. Beneficiaria, Victoria. Los jadeos de asombro recorrieron el salón. Los murmullos estallaron. Mi abuela me dejó esa inheritance para asegurar mi futuro y pagar esta boda, narré por el micrófono, caminando lentamente frente a la mesa. Mi madre, Elena, como administradora legal, me juró llorando que me entregaría el dinero. Nos hizo gastar nuestros ahorros prometiendo reembolsos. Hice clic en el control remoto. Diapositiva 2. Los estados bancarios originales del banco, sellados y firmados. Las transferencias subrayadas en rojo sangre. Pero aquí está la realidad. El fideicomiso fue vaciado por Elena. Transfirió $120,000 a las cuentas personales de Daniela y Lucía. ¿El concepto? Apoyo viaje Dubái. Mi madre me robó mi herencia para pagar el capricho y la falsa vida de lujo de mis hermanas influencers. El silencio que siguió fue atronador, seguido inmediatamente por un grito ahogado de la tía Lourdes. La gente se cubría la boca con las manos. Las cabezas giraron hacia la mesa principal. Mi madre estaba paralizada, pálida como un cadáver. Daniela soltó su celular, que cayó al suelo con un ruido seco. Lucía se llevó las manos a la cabeza, horrorizada. Es mentira, chilló mi madre, perdiendo toda su postura de dama de sociedad. Son documentos falsos. Eres una malagradecida. Documentos falsos, repliqué, sin alterar el tono. Hice clic de nuevo. Diapositiva 3. Las capturas de pantalla de los correos electrónicos. Entonces, mamá, también es falso este correo donde falsificaste mi firma e intentaste cancelar mi boda a mis espaldas para robarte el dinero de los anticipos que Alejandro y yo pagamos con nuestro salary. Proyecté otro archivo. Un audio. Puse el micrófono cerca de la bocina. La voz chillona y odiosa de Daniela resonó por todo el viñedo. Nos estás arruinando la vida, Victoria. Eres una envidiosa. Cancela tu estúpida boda, nosotras necesitamos esa promotion. El impacto fue devastador. Las miradas de los invitados pasaron de la confusión al repudio absoluto. Vi cómo los representantes de las marcas en la mesa 6 se levantaban, furiosos. Acababan de darse cuenta de que las influencers a las que estaban financiando eran un fraude que le robaba a su propia familia. El tío Ricardo se puso de pie, rojo de rabia, y señaló a mi madre. Eres una vergüenza para esta familia, Elena. Una criminal. El caos estalló. Mi madre intentó balbucear una excusa incomprensible, agarrando el brazo de Daniela para salir corriendo. Pero Alejandro bajó del escenario, caminó directamente hacia ella y le entregó un grueso sobre de papel manila frente a decenas de teléfonos celulares que ya estaban grabando la escena. No necesitan correr al aeropuerto, dijo Alejandro con frialdad. Necesitan un lawyer. Esa es la demanda oficial por fraude fiduciario, abuso de confianza y robo. Tienen una cita en los juzgados el lunes. Que disfruten la fiesta. El sonido del sobremanila cayendo sobre el mantel blanco de la mesa principal fue como un disparo en medio de la noche. Alejandro lo dejó caer con una precisión letal y dio un paso atrás, cruzándose de brazos.
Mi madre, Elena, miró el sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. Sus manos, perfectamente manicuradas y cubiertas de anillos caros, comenzaron a temblar de una manera incontrolable. Intentó articular una palabra, pero su garganta solo emitió un sonido ahogado, un gemido de derrota absoluta. Daniela y Lucía estaban petrificadas. El color había desaparecido por completo de sus rostros. Las luces de la pantalla gigante a mis espaldas seguían iluminando el salón, proyectando los estados bancarios que demostraban su delito ante 250 invitados. Y entonces, la verdadera pesadilla comenzó para ellas. De la mesa 6, donde habíamos sentado estratégicamente a los invitados de honor de mi familia, se levantó una mujer impecablemente vestida. Era Valeria, la directora de marketing de la marca de cosméticos que iba a financiar la mayor parte de esa supuesta promotion en Dubái. Valeria caminó hacia la mesa principal con pasos firmes, resonando sus tacones contra el piso de madera del viñedo. Su rostro era una máscara de indignación pura. Daniela, Lucía, dijo Valeria. Su voz no era un grito, pero tenía la frialdad del acero y todos en el salón pudieron escucharla. Nuestro contrato tiene una cláusula de moralidad muy estricta. Representar a nuestra marca requiere integridad, algo que ustedes claramente no conocen. Consideren sus contratos cancelados de manera inmediata. Me encargaré personalmente de que ninguna agencia seria en México vuelva a trabajar con ustedes. Me dan asco. Valeria se dio la media vuelta y caminó hacia la salida. Daniela soltó un grito desgarrador, agarrándose el cabello. Lucía rompió a llorar, unas lágrimas negras llenas de rímel que arruinaron su maquillaje perfecto. Intentaron correr detrás de Valeria, suplicando, pero los demás invitados comenzaron a murmurar y a lanzarles miradas de profundo desprecio. Mi madre intentó recuperar la compostura. Se puso de pie, enderezó su vestido plateado y me apuntó con un dedo tembloroso. Me las vas a pagar, Victoria. Eres una víbora. Has destruido a tu propia sangre. Antes de que yo pudiera responder, el tío Ricardo se levantó de su asiento y se interpuso entre mi madre y yo. Su rostro estaba rojo de furia contenida. La única víbora aquí eres tú, Elena, rugió el tío Ricardo con una voz que hizo temblar las copas de cristal. Tú destruiste a tu familia el día que decidiste robarle a tu propia hija. Salgan de aquí ahora mismo. Salgan antes de que yo mismo llame a la policía y las saque esposadas por ladronas. El salón entero estalló en aplausos. La gente, nuestra verdadera gente, respaldó las palabras de mi tío. Mi madre se encogió. Por primera vez en su vida, la gran dama de sociedad, la mujer intocable que vivía de las apariencias, no tuvo ninguna respuesta. Agarró su bolso de diseñador, bajó la cabeza y caminó hacia la salida. Sus dos hijas la siguieron de cerca, tropezando con sus vestidos largos, llorando a mares y tapándose los rostros para evitar las miradas fulminantes de los invitados. Fue una caminata de la vergüenza espectacular. El ruido de sus pasos apresurados se fue desvaneciendo hasta que las puertas principales del salón se cerraron detrás de ellas. El silencio regresó al viñedo, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un silencio de alivio. Como si hubiéramos extirpado un tumor maligno del centro de la habitación. Alejandro me tomó de la cintura, me acercó a él y me dio un beso en la frente. Sentí que podía respirar por primera vez en 32 años. Alejandro tomó el micrófono una vez más. Sonrió, con esa sonrisa cálida y honesta que me enamoró desde el primer día. Familia, amigos, dijo Alejandro, paseando la mirada por las mesas. Lamentamos mucho la interrupción. Pero Victoria y yo prometimos construir nuestro matrimonio sobre la verdad. Ahora que la verdad está sobre la mesa, y que el ambiente está mucho más limpio, creo que es momento de celebrar de verdad. Brindemos por el amor, por la honestidad y por la familia que elegimos. Los invitados se levantaron de sus sillas como si fueran un solo ente. Levantaron sus copas llenas de champaña y vitorearon nuestros nombres. La tía Lourdes corrió hacia mí, llorando de alegría, y me dio el abrazo más fuerte y sincero del mundo. Me susurró al oído que estaba inmensamente orgullosa de mi valentía, que mi abuela Carmen me estaba aplaudiendo desde el cielo. El DJ,
entendiendo perfectamente la vibra del momento, puso la música a todo volumen. Fue la mejor fiesta de mi vida. Bailamos, reímos, brindamos. No hubo ni una sola lágrima de tristeza. Usamos nuestro propio Xiaomi para pagar esa noche mágica, pero cada centavo valió la pena. La tensión había desaparecido. Habíamos ganado nuestra libertad. A la mañana siguiente, me desperté en la suite nupcial del Hotel del Viñedo. El sol entraba por las grandes ventanas, iluminando la habitación con una luz dorada y cálida. Me giré en la enorme cama y encontré a Alejandro ya despierto, sosteniendo su teléfono celular con una expresión de asombro absoluto. «Buenos días, señora», me dijo con una sonrisa traviesa. «Creo que deberías ver esto. Te convertiste en tendencia nacional mientras dormías». Me senté de golpe en la cama y tomé el teléfono que me ofrecía. La pantalla mostraba la aplicación de TikTok. Uno de los primos lejanos de Alejandro, un chico de 20 años que no perdía detalle de nada, había grabado casi toda la escena de la revelación en la boda. Desde el momento en que se encendió la pantalla con los estados de cuenta, hasta el instante en que Valeria despidió a mis hermanas y mi madre huyó del salón. El video tenía más de 3 millones de reproducciones. Y seguía subiendo a una velocidad vertiginosa. El hashtag #Justicia para Victoria estaba en el primer lugar de tendencias. Empecé a leer los comentarios y sentí una mezcla de vértigo y satisfacción profunda. Miles de personas destrozaban a mi madre y a mis hermanas. «Esa señora no es una madre, es un monstruo», decía un usuario. «Yo trabajo de sol a sol por mi pobre Xiaomi, y estas tipas roban miles de dólares para fingir ser ricas». «Cárcel para las 3», comentaba otro. «Las redes sociales no perdonan, y el Internet es un juez implacable». La falsa vida de Daniela y Lucía se derrumbó en cuestión de horas. Los usuarios invadieron sus perfiles de Instagram. Las fotos donde presumían sus bolsos de marca, sus viajes y sus comidas en restaurantes exclusivos, que antes recibían miles de corazones, ahora estaban inundadas de comentarios llamándolas ladronas, estafadoras y parásitos. Acorraladas por el odio masivo, Daniela intentó hacer control de daños. Publicó un video en vivo a las 2 de la tarde. Apareció sentada en la sala de la casa de mi madre, sin maquillaje, vestida con ropa deportiva sencilla, intentando lucir humilde. Tenía un pañuelo en la mano y forzaba el llanto de una manera que daba pena ajena. «Hola a todos», comenzó Daniela en el video, con la voz entrecortada. «Sé que hay un video circulando fuera de contexto. Todo esto es un terrible malentendido familiar. Nosotras nunca quisimos lastimar a mi hermana Victoria. El tema de la inheritance de nuestra abuela fue un préstamo temporal que íbamos a devolver. Nos están atacando injustamente. Fue el peor error que pudo cometer». El Internet no se tragó sus lágrimas de cocodrilo. Los usuarios comenzaron a responder en tiempo real con las capturas de pantalla de los correos donde mi madre falsificaba mi firma para cancelar la boda. La evidencia era abrumadora e irrefutable. En menos de 24 horas, Daniela y Lucía perdieron más de 400.000 seguidores. Pero la justicia digital fue solo la punta del iceberg. El verdadero castigo para mi madre ocurrió en el mundo real, en el círculo social elitista que ella tanto veneraba y por el cual estaba dispuesta a sacrificarme. Mi tía Lourdes me llamó esa misma tarde para darme el reporte completo. Su voz sonaba con un tono de victoria innegable. «Victoria, mija, no vas a creer el caos que hay en la ciudad», me dijo mi tía, riendo por lo bajo. «Las amigas del club de tu madre están escandalizadas. La señora Garza, la presidenta del comité de caridad, convocó una reunión de emergencia esta mañana. Votaron de manera unánime para expulsar a Elena del club. Dijeron que su comportamiento delictivo mancha la reputación de la institución. Y no solo eso. Le cancelaron la invitación a la gala de invierno. Está completamente desterrada». Imaginé el rostro de mi madre al recibir esa noticia. Para ella, perder el acceso al club y a las galas era peor que perder la vida. Era su oxígeno, su única fuente de validación. El golpe final de ese domingo llegó en forma de comunicados oficiales.
Las 3 marcas de ropa y belleza que financiaban la vida de mentiras de mis hermanas publicaron historias en sus redes sociales deslindándose completamente de Daniela y Lucía. Condenaron el fraude y anunciaron el cese total de sus relaciones comerciales. Esa supuesta promoción millonaria en el retiro de Dubái, por la cual mi madre me exigió cancelar mi boda, se esfumó en el aire. No habría viaje. No habría patrocinadores. No habría fotos en la playa. Solo quedaba la vergüenza pública, la ruina social y un sobremanila lleno de documentos legales esperando ser respondido. Apagué el celular, me recosté en el pecho de Alejandro y respiré hondo. La primera fase de mi venganza estaba completa. Ahora venía la parte legal. Ahora venía el peso real de la justicia cayendo sobre sus hombros. El lunes por la mañana, la burbuja de celebración de nuestra boda tuvo que pausarse para dar paso a la fría y dura realidad judicial. Alejandro y yo nos presentamos a primera hora en la oficina de nuestro lawyer, el licenciado Domínguez. Era un hombre mayor, de mirada penetrante y voz autoritaria, experto en litigios familiares y financieros. Nos sentamos en su despacho, rodeados de libreros de caoba. Le entregamos la misma carpeta de pruebas que habíamos proyectado en la boda. El licenciado Domínguez revisó cada documento con lentitud, asintiendo con la cabeza. «Tienen un caso blindado», nos aseguró el lawyer, quitándose los lentes y mirándonos fijamente. «El fraude fiduciario es clarísimo. Elena abusó de su poder como administradora para desviar los fondos de tu inheritance. Las firmas en los correos también constituyen el delito de suplantación de identidad. Hoy mismo presento la demanda formal en el juzgado. Solicitaré como medida cautelar el congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias de Elena, Daniela y Lucía para evitar que oculten el dinero». Sentí un escalofrío al escuchar esas palabras. Congelar sus cuentas. Las iba a dejar sin un solo peso para moverse. «Proceda con todo el peso de la ley, licenciado», dijo Alejandro, apretando mi mano. Lo que no sabíamos era que la onda expansiva de la demanda iba a destruir mucho más que las finanzas de mi madre. Iba a destruir su matrimonio actual. Mi padre falleció hace muchos años, y mi madre se había vuelto a casar con Arturo, un empresario adinerado y sumamente cuidadoso con su imagen pública. Arturo no asistió a mi boda porque estaba de viaje de negocios en Monterrey, ajeno a la tormenta que se avecinaba. El martes por la tarde, la tía Lourdes volvió a ser nuestra fuente de información privilegiada. Me llamó completamente asombrada. «Victoria, la casa de tu madre es una zona de guerra», me informó Lourdes, casi gritando por la emoción. «Arturo regresó de Monterrey esta mañana. Vio el video en internet, vio los periódicos locales que ya sacaron la nota, y se enteró de la demanda legal y del congelamiento de las cuentas. Se volvió loco. Resulta que Arturo tenía sus propios problemas. Estaba en una batalla legal muy tensa con su exesposa. Cuando la exesposa de Arturo vio el escándalo público de mi madre robando fideicomisos, llamó de inmediato a sus abogados. Usó el comportamiento criminal de Elena como argumento frente al juez para exigir la full custody de los hijos adolescentes que tenía con Arturo, alegando que la casa de Elena no era un ambiente moralmente seguro para los menores. «Arturo no iba a perder la custody de sus hijos por culpa de las locuras de tu madre», continuó mi tía Lourdes. Llegó a la casa con un equipo de mudanza. Hizo sus maletas, le gritó a Elena que le daba asco su comportamiento, y le anunció frente a todo el servicio doméstico que ese mismo día iniciaba los trámites para el divorce. Se largó y la dejó completamente sola. Mi madre, en menos de 3 días, había perdido su reputación, su dinero, su club social y ahora a su millonario esposo. Se quedó sola en una casa enorme, rodeada de cuentas bloqueadas y demandas penales. Pero la lealtad entre ladrones no existe, y eso quedó demostrado el miércoles. Las presiones de la ruina sacaron lo peor de mis hermanas. Daniela y Lucía, al verse sin tarjetas de crédito, sin patrocinadores y sin un futuro brillante en Instagram, hicieron lo único que sabían hacer: culpar a alguien más. Los vecinos de la exclusiva colonia donde vivían llamaron a la policía la tarde del miércoles. Se escuchaban gritos desgarradores y objetos rompiéndose en la casa de Elena. Daniela y Lucía se le fueron encima a mi madre. Le reclamaron furiosas:
acusándola de haber arruinado sus vidas. Tú nos obligaste a agarrar ese dinero, le gritó Daniela a mi madre en pleno jardín delantero, mientras los vecinos observaban desde sus ventanas. Tú nos dijiste que era seguro, que Victoria era una estúpida que nunca se daría cuenta. Por tu culpa perdimos nuestras carreras. Mi madre les gritaba de vuelta, llamándolas malagradecidas y parásitos inservibles. Se culparon mutuamente, destruyendo los últimos lazos de sangre que les quedaban. La escena fue tan patética y escandalosa que un fotógrafo de una revista de chismes locales logró capturar imágenes desde la calle. Al día siguiente, la foto de mi madre llorando y gritándole a sus hijas en el jardín estaba en todas las portadas de la prensa rosa de la ciudad. El imperio de apariencias se había derrumbado por completo. Estaban hundidas en la miseria absoluta, devorándose las unas a las otras. Y justo cuando pensé que ya no podían caer más bajo, su desesperación las llevó a cometer su último y más patético intento de manipulación. Aparecieron en mi territorio. Había pasado exactamente una semana desde la boda. Era sábado por la mañana. Alejandro y yo estábamos desayunando tranquilamente en el pequeño comedor de nuestro departamento, planificando cómo utilizaríamos el dinero una vez que ganáramos el juicio, cuando sonó el timbre de la puerta. No esperábamos a nadie. Alejandro se levantó, miró por el pequeño ojo de la cerradura y su rostro se endureció de inmediato. Volteó a verme y negó con la cabeza lentamente. «Son ellas», susurró. Mi corazón dio un salto, pero no de miedo, sino de determinación. Me puse de pie, caminé hacia la puerta y la abrí de golpe. La imagen frente a mí era tan patética que casi parecía cómica. Mi madre, Elena, estaba parada en el pasillo del edificio. No llevaba maquillaje. Su cabello, normalmente impecable y lleno de laca, lucía grasiento y desordenado. Llevaba ropa común y corriente, y sus ojos estaban hinchados y rojos. Daniela y Lucía estaban detrás de ella, temblando, mirando al piso, luciendo exactamente como las niñas asustadas que siempre ocultaron bajo capas de ropa de diseñador. «Victoria, hija mía», dijo mi madre con voz rasposa, intentando dar un paso hacia adentro. Levanté la mano y me planté en el marco de la puerta como un muro de contención. «No des un paso más. No eres bienvenida en esta casa». «¿Qué quieren?». Mi madre se echó a llorar ruidosamente. Un llanto feo, desesperado y lleno de mocos. «Hija, por el amor de Dios, te lo suplico. Tienes que detener la demanda de tu lawyer. Tienes que llamar al banco para que descongelen las cuentas. Arturo me dejó, me pidió el divorce. No tengo dinero ni para comprar comida. Las tarjetas están bloqueadas. El juez ordenó el embargo precautorio de la casa. Vamos a terminar en la calle». Daniela se adelantó, juntando las manos en actitud de súplica. «Victoria, perdóname, te lo ruego. He perdido todo. Mis contratos, mi trabajo. Ya no recibo ni un solo peso de mi salary como influencer. Las marcas me demandan por incumplimiento porque no fui a Dubái. Somos tu familia. Somos tu sangre. Por favor, ten piedad de nosotras». Las miré a las tres. Busqué en lo más profundo de mi corazón algún rastro de lástima, alguna chispa del amor filial que solía tenerles. Pero no había nada. Solo había un vacío gélido y limpio. «Familia», repetí, saboreando la palabra con asco. «¿Hablas de la familia cuando me falsificaste la firma para robarme y cancelar el día más feliz de mi vida? ¿Hablas de sangre cuando usaste la memoria de mi abuela Carmen para vaciar el fideicomiso y pagarte unas vacaciones de lujo? Cometimos un error terrible», sollozó mi madre, intentando tomar mi mano. Me aparté rápidamente para evitar su toque. «Pero tú no eres como nosotras, Victoria. Tú eres buena. Eres noble. No puedes dejar a tu madre y a tus hermanas en la ruina total». Solté una carcajada seca, carente de humor. Era increíble cómo, incluso en su peor momento, intentaban manipular mi sentido de la responsabilidad para salvarse a sí mismas. «Tienes razón en algo, Elena. No soy como ustedes», dije con una voz firme y letal. «Y precisamente porque me valoro,
no voy a detener el proceso. El funeral de nuestra relación se llevó a cabo el día que decidiste que tu imagen pública valía más que mi dolor. Ese día morimos para siempre como familia. Lucía se tiró de rodillas en el pasillo de mi edificio, llorando a gritos, agarrando el dobladillo de mi pantalón. Victoria, no seas cruel. No tenemos a dónde ir. Di un paso hacia atrás, obligándola a soltarme. Vayan al club a pedir ayuda a sus amigas ricas. Oh, esperen, ya no tienen amigas porque todas saben que son unas delincuentes. O vendan sus bolsas Louis Vuitton para pagar el supermercado. No es mi problema. Alejandro apareció a mi lado, poniendo una mano protectora sobre mi hombro. Miró a mi madre con total desprecio. Si no se largan de este pasillo en 30 segundos, llamaré a la seguridad del edificio y la sacarán a rastras por acoso, advirtió Alejandro. Su abogado puede hablar con el nuestro. Esa es la única comunicación que tendremos de ahora en adelante. Mi madre comprendió en ese instante que no había marcha atrás. Que sus lágrimas de cocodrilo no tenían ningún efecto sobre mí. Su expresión de tristeza fingida desapareció y fue reemplazada por una mueca de odio puro. Se puso de pie, secándose la cara con brusquedad. Te vas a pudrir en el infierno por hacerle esto a tu propia madre, me maldijo entre dientes. Ya estuve en el infierno viviendo bajo tu techo, Elena, le respondí mirándola directamente a los ojos. Aprende cuál es tu lugar en esta familia. Y tu lugar, a partir de hoy, es la nada absoluta. Agarré la perilla y cerré la puerta de un golpe seco, dejando sus lamentos y maldiciones al otro lado. Me apoyé en la madera fría de la puerta y cerré los ojos. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero era una lágrima de liberación, de haber cortado finalmente las cadenas que me ataron durante 32 años. El proceso legal duró poco más de 7 meses. Mi madre, enfrentada a pruebas irrefutables de fraude fiduciario y falsificación de documentos, no tuvo manera de defenderse. Su abogado le aconsejó llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar una sentencia de prisión que la destruiría definitivamente. Firmamos el acuerdo en una sala de conferencias fría e impersonal. Mi madre no me miró a los ojos ni una sola vez. Se vio obligada a vender la enorme y lujosa casa en Polanco, la joya de su corona, para poder restituir la inheritance completa de $150,000 que nos había robado, además de pagar casi $40,000 en daños punitivos, intereses y todos los honorarios de nuestro lawyer. Después de pagar, se mudó a un departamento pequeño y modesto en las afueras de la ciudad. Daniela y Lucía, incapaces de mantener su estilo de vida y repudiadas por la industria de las redes sociales, se vieron obligadas a conseguir trabajos reales. Me enteré por la tía Lourdes que Daniela trabaja ahora como recepcionista en una clínica dental, y Lucía es vendedora en una tienda de zapatos en un centro comercial. Cada peso de su modesto salary se destina a pagar deudas. No me da alegría su desgracia, pero me da una paz profunda saber que el karma y la justicia existen, y que la soberbia siempre tiene un precio. Arturo concretó su divorce de manera agresiva. Logró proteger su fortuna gracias a los acuerdos prenupciales y, como si fuera una ironía del destino, su exesposa sí consiguió la full custody de los hijos, argumentando el escándalo mediático. Mi madre quedó borrada del mapa social. En cuanto a Alejandro y a mí, nuestra vida dio un giro maravilloso. Con el dinero restituido y lo que recuperamos por los daños, dimos el enganche para comprar una casa hermosa. No es una mansión pretenciosa, sino un hogar cálido, con un jardín grande y árboles frutales en un vecindario tranquilo de la ciudad. Pero la mejor noticia llegó hace apenas unas semanas. Descubrimos que estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. La alegría que llenó nuestro hogar es indescriptible. Alejandro y yo nos sentamos una tarde en el jardín, mirando los papeles del banco con el dinero restante de la abuela Carmen. ¿Qué hacemos con lo que sobra?, me preguntó Alejandro, acariciando mi vientre. Sonreí, pensando en mi abuela. Ella quería proteger mi futuro, darme una base sólida. Era mi turno de hacer lo mismo. Vamos a abrir un college fund para nuestro bebé, le respondí con firmeza. Quiero que ese dinero se convierta en educación, en herramientas para que nuestro hijo o hija crezca libre, fuerte y sepa que el dinero sirve para construir el futuro,
no para manipular a las personas que amas. Alejandro me besó y cerramos el trato. Hoy, sentada en la sala de nuestra nueva casa, rodeada de paz, entiendo algo fundamental. A veces, la sangre que corre por tus venas es simplemente un accidente biológico. La verdadera familia no es la que te exige sacrificio absoluto para alimentar su ego. La verdadera familia es la que te sostiene cuando el mundo se derrumba. Es el tío Ricardo caminando contigo hacia el altar. Es la tía Lourdes advirtiéndote del peligro. Es Alejandro, quedándose a tu lado para pelear tus batallas. Las heridas sanan, pero las cicatrices quedan para recordarte que nunca debes volver a permitir que nadie te falte al respeto, ni siquiera a aquellos que te dieron la vida. Gracias por quedarte y escuchar mi historia. Ha sido un viaje largo y doloroso revivir todo esto, pero también profundamente sano y compartirlo con ustedes. Espero que esto te haya resonado de alguna manera. Muchas veces sufrimos en silencio porque la sociedad nos enseña que debemos perdonarle todo a la familia, incluso cuando nos destruyen. Pero quiero decirles que poner límites es un acto de amor propio, y cortar lazos tóxicos es necesario para sobrevivir. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar? ¿Alguna vez han tenido que tomar la difícil decisión de alejarse de su propia sangre para proteger su paz mental o sus bienes? Por favor, cuéntenme sus experiencias en los comentarios. Los leo a todos y me da mucha fuerza saber que no estamos solos en esto. Y ahora, para mi comunidad más fiel. Si escuchas cada palabra, si sentiste mi coraje y celebras conmigo esta victoria sobre la manipulación, quiero pedirte un favor. Comenta la letra W aquí abajo. Es la inicial de Bueno, un símbolo secreto para The 1% Club, ese pequeño grupo de personas increíbles que se quedan hasta el último segundo del video. Cuando vea tu W, sabré que estuviste conmigo hasta el final y que compartimos la misma fuerza. Si esta historia te movió el corazón o te hizo reflexionar, por favor dale me gusta al video y presiona el botón de seguir. Seguiremos compartiendo historias reales, crudas y llenas de aprendizaje. Hasta la próxima, cuídense mucho y nunca dejen que nadie les quite su valor.